Antes de nada, agradecer al Executive Forum y a los organizadores la oportunidad de poder daros la perspectiva de la MT. Generalmente, la verdad es que los foros sobre la movilidad del futuro proliferan a un ritmo vertiginoso. Yo he de deciros que creo que no vemos menos de 3 o 4 al mes y a veces me pregunto, me alegro de que inviten a la MT, porque generalmente cuando veo los presupuestos que se hace o cómo se imagina la movilidad del futuro, generalmente no suele estar el transporte público. Y a mí me queda claro que aquellos que están últimamente imaginando la movilidad del futuro están imaginando la movilidad del futuro del coche, pero generalmente no suelen incluir al transporte público. Por lo tanto, como a mí en representación de la empresa municipal de transporte nos invitan, por un lado, por supuesto, nunca decimos que no. Por otro lado, nos parece una gran oportunidad de imaginar una movilidad más diversa y también tenemos la clara convicción de que somos como la pizquita de sal, ¿no?, que venimos aquí para llamar un poquito la atención, porque si no, no se explica. Entonces, he venido muy consciente de esa función con un marcado carácter bipolar que espero transmitiros respecto a nuestra visión de la movilidad del futuro. Nosotros lo que sí que tenemos claro es cómo es la movilidad del presente. Y yo creo que eso es una cosa que culturalmente está cambiando, pero que tenemos un problema, y que es un problema ya no solo de movernos, sino que es un problema de calidad de vida, que es un problema de salud y que es un problema de imaginar para qué queremos la ciudad, para qué queremos la ciudad en el futuro y la ciudad que van a vivir nuestros hijos, pues eso creemos que no es el futuro, que eso es el presente y que a eso le tendremos que dar respuesta en breve espacio del tiempo. Esto que os he traído ahí, una vez, como os digo que esto está proliferando mucho, esto de imaginar el futuro, cayó un documento estratégico en mis manos, no voy a citar las fuentes para que no me llamen la atención, que además nos dibujaba de manera muy estratégica y, por cierto, contundente, cómo era la ciudad del futuro, ¿no? Y decía cosas como lo que he empezado a decir yo, ¿no?, la ciudad para las personas. Yo comencé a leerlo y dije, sí, esto empieza bien, estamos convencidos. No he escuchado todavía a nadie decir que la ciudad del futuro será para las máquinas, para los coches o para malvivir en ella. Todos queremos que sea una ciudad amable. Y luego leía, 2022, el coche autónomo domina el transporte. Interesante. Luego, 2024, los coches autónomos eléctricos serán responsables de la mitad de los kilómetros recorridos. Ya no sabía si era de la mitad de los kilómetros recorridos en coche, que, por cierto, en una ciudad como Madrid son minoritarios, o de los kilómetros recorridos en general. 2026, 100.000 personas viajarán en coches de despegue y aterrizaje vertical. Y dije, uy, esto se empieza a poner divertido. No dudo que sea así la ciudad del futuro, ¿o sí? 2030, las primeras pruebas de coche volador. A mí en esto solo me asustó que dije, joder, en el 26 ya hay 100.000 personas despegando y aterrizaje y hasta el 30 no se hace la primera prueba de coche volador. No sé. Me pareció una estrategia arriesgada. Dije, bueno, a mí no me van a encontrar en ese piloto. Y luego ya sentenciaba que las entregas de paquete, porque la mercancía es el gran olvidado de la movilidad de la ciudad muchas veces, no se olvidaron de ella, gracias a Dios, que la entrega de paquetes sería por drones en azoteas y luego robots de superficie que harían la redistribución. No os riáis, que yo creo que muchas de estas cosas van a ser verdad, ¿eh? No sé si a veces nos emocionamos. Y yo, la primera reflexión que hice, el ayuntamiento, vuelvo aquí, hizo una campaña el año pasado que era volver a ver el cielo azul de Madrid. Como los publicistas son muy buenos, ¿no? Y sí que es cierto que echamos de menos el cielo azul. Y yo dije, lo mismo es posible que con esto el cielo vuelva a ser azul, también es probable que no lo veamos, porque estará lleno de cosas volando por todos lados y desde luego no estará contaminado, pero no sé si lo disfrutaremos, ¿no? ¿Y por qué os digo esto? Porque yo no es que sea muy viejo, pero como reúno dos condiciones ya curiosamente, me gusta mucho la historia y me gusta mucho el transporte. Entonces las combino, ¿no? Y digo, hombre, claro, es que revoluciones del transporte podemos estar emocionados, pero ha habido unas pocas, ¿no? La Roma imperial ya estableció limitaciones de peaje urbano al uso del carruaje. Siempre nos gusta poner el ejemplo de Londres, ¿no?, y la congestion charging. Y digo, bueno, pues esto pasaba en la Roma imperial, 2000 años, y lo hicieron por una cosa muy simple. Una ciudad en aquella época de 1 millón de habitantes, llegaba un momento en que había que elegir o personas o carruajes.
Y dijeron, las personas ocupan menos, pues los carruajes por las noches, ¿no? Como hacemos ahora con las mercancías. Desde entonces, fijaros, han pasado muchas cosas, ¿no? Se inventó el coche, por ejemplo. Es una máquina revolucionaria desde el punto de vista de la movilidad. Te permitía velocidades que eran impensables. Pero para que el coche fuera así de revolucionario se inventaron muchas cosas antes. Macadam inventó el asfalto, el aglomerado. De ir por un camino de carretas a ir por una autopista bien asfaltada, hay un incremento de la velocidad en torno a 10 veces más. En cualquier sistema tecnológico que dijéramos, se incrementa un factor de rendimiento por 10, no está mal, no está mal. Pero ha habido más inventos, ¿eh? La revolución de las infraestructuras ha sido increíble. Yo en estas charlas a veces pongo un vídeo del nodo que era la inauguración del Scalextric de Atocha. Lo vendían como un hito de la ingeniería. ¿Dónde está el Scalextric de Atocha ahora? Qué efímero, además, ¿no? Ahora que se lleva el arte efímero, yo digo, pues esto también fue ingeniería efímera. Manterola, que por cierto es un gran ingeniero de caminos, poco reconocido, dijo, pues, uno cuando cree que hace grandes obras de la ingeniería piensa que le van a perdurar en el tiempo, ¿no? Que él morirá antes. Y vio cómo le desmontaban el Scalextric de 4 caminos. El hombre lo viviría con su angustia. Y claro, el ferrocarril, oye, de transportar las mercancías como lo hacíamos a lo que implicaría, ¿no?, el ferrocarril. Yo me estoy imaginando a nuestros antecesores emocionados, me imagino que en una situación mucho más decimonónica que esta sala, pero hablando de la revolución que iba a significar el ferrocarril o el coche. Y esas revoluciones han llegado, han tenido cosas buenas y han tenido cosas malas. Y actualmente ponemos de ejemplo la congestion charging y el peaje urbano de Londres, a pesar de esta revolución. Entonces yo digo, oye, lo mismo conviene ver que toda revolución puede tener cosas buenas, cosas malas, y puede que no sea automático cómo resuelva el problema, ¿no? Ahí tenéis, esto lo hacen en Copenhague, hicieron una esta y dijeron, oye, esto es un atasco de coches y esto es un atasco de coches eléctricos. Lo que viene a ser un atasco, ¿no? Y entonces ya, mira, hay otra dimensión, que es la ocupación del espacio. Siempre ponemos fotos de estas que son también muy gráficas porque ayudan a ver las cosas. Y yo digo, oye, si ahora escribo ahí eléctricos, la situación no cambia respecto a la ocupación del espacio. Si además le pongo autónomos, no cambia. Si le pongo colaborativos, tampoco. Si le pongo compartidos, lo mismo, cambian unos pocos más. Yo creo que como ya se dieron cuenta de esto, dijeron, pon voladores. Y digo, bueno, puede ser, ahí me has pillado. Pero entonces vamos a otra dimensión, que es que lo que hay al lado no solo es que quepa más gente, es que es lo que llamamos colectivo por algo. Recordaréis algunos, no fue hace mucho tiempo, nunca me acuerdo la fecha, yo creo que fue el 2010, que hubo en la ciudad durante 3 días huelga de metro sin servicios mínimos. Y la ciudad colapsó. No es que la ciudad hubiera un gran atasco, no, la ciudad colapsó. Colapsó significa que el presentador del telediario que iba a dar la noticia de que la ciudad colapsó estaba en el atasco y no pudo dar la noticia. Entonces la daría el becario, el cámara o quien fuera. Y yo, hombre, Metro en Madrid transporta 2 millones de personas todos los días. Nosotros con los autobuses transportamos 1.600.000 personas. Yo me imagino todos los días 3.600.000 coches, drones, voladores, autónomos, eléctricos, maravillosos, mágicos, por supuesto mágicos, y que evitan además que discutas con tus amigos y con tus compañeros y con tu pareja. Y digo, lo mismo es que de verdad no estamos entendiendo que va por otro lado. Entonces yo digo, venga, mi opinión, os voy a ser franco, es que aunque nos inviten siempre por ser la nota de color, nos permiten decir que yo creo que va a haber una revolución de la movilidad, que cada vez más gente vive en las ciudades, pero que hemos aprendido desde hace mucho tiempo, y esto nos lo dijo en el año 63, Sir Colin Buchanan, ¿no? Sabéis la historia, Traffic in Towns, el informe que cambió, digamos, el paradigma de cómo vemos la movilidad urbana. Los ingleses, que son anglosajones, y a mí me encanta la forma en la que piensan las cosas, empezaron a ver que había muchos coches y le dijeron al ingeniero, ¿qué hay que hacer para que adaptemos nuestras ciudades a esto que está viniendo? Y para ser ingeniero, porque soy ingeniero y somos bastante poco futuristas y bastante poco, es decir, creo que necesitamos más educación de la parte de ciencias sociales, estuvo bastante bien el hombre porque dijo, yo he hecho mis cuentas y te puedo decir que no caben.
Con lo cual, piénsate algo que no sea un coche, piénsate algo que sea colectivo. Lo cual, digo que tenemos pocas ciencias sociales porque es razonable, porque cada vez que la sociedad ha avanzado es cuando a problemas individuales ha dado respuestas colectivas. Ahí es como sociedad hemos sido capaces de afrontar los retos. El transporte es un problema individual en toda regla. A nosotros nos decían en la escuela, es una actividad intermedia, que dicen los economistas. ¿Qué significa? Que no es una finalidad en sí mismo. Poca gente viaja por viajar. Lo del me gusta conducir era maravilloso para vender coches, pero bueno, seamos francos. Yo no veo a alguien que diga, uy, hoy es domingo, voy a estar 10 horas dando vueltas en la M30 sin parar porque me gusta conducir, ¿no? Excepto a los que le pagan por ello, o algunas personas mayores que cogen nuestra línea circular porque es agradable y están calentitas. La mayoría de la gente, si existiera el teletransporte, no estaríamos hablando del tema, ¿no? Entonces digo, bueno, pues este hombre lo que dijo es que tenía que ser una solución social, colectiva, y yo tengo muy claro que si queremos tener esas ciudades, o la columna vertebral del transporte público del presente y del futuro es colectivo, y ahí habrá que añadir más cosas, o para empezar ni siquiera nos sentaremos a hablar. Cuando imaginamos la ciudad de Madrid en el futuro, parece que a veces hacemos un diagnóstico equivocado, porque empezamos, como se presenta en la presentación, a hablar de coches voladores, pero no miramos como la ciudad ahora, lo que os decía, el 3.600.000 personas que todos los días mueve el transporte público. Ahí hay una pregunta muy importante. Esta es la evolución del número de viajeros desde que se creó algo tan importante como el Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Ahí, para mí, la pregunta es, si aún así tenemos tantos problemas, ¿por qué el transporte público no vale para todo y no llega para todo? Y creo que esa pregunta sí es relevante, pero no intentar quizás cambiar el transporte público por algo que sea peor. Y entonces nos hacemos nosotros la pregunta de, vale, ¿qué le falta al transporte público para ser parte de esta revolución, ¿no? Gran parte de las cosas que se dicen del coche del futuro, cuando dicen que es autónomo, yo siempre que pregunto, explícame qué es autónomo, me dicen, no, significará que no puedes conducir, que no tienes que ir conduciendo, que puedes ir leyendo. Yo ya, como en el autobús, bien. No, significa que es colaborativo. ¿Y eso qué es? Pues que no lo pagas tú todos los costes, que se financia entre varios y se pone uno de acuerdo para usarlo entre varios. Como el transporte público, como decía Les Luthiers, caramba, qué coincidencia, ¿no? Dicen, es eléctrico. Ah, bien, bien. Ya hay 15 de estos circulando por Madrid que son eléctricos, en la línea 1, en la 46, os invito a utilizarlos, son una maravilla. Y digo, bueno, parece que ese futuro está más cerca, solo que no nos gusta porque no es individual, básicamente, o porque no es mi coche, o por lo que sea. Pero nosotros que nos hacemos una pregunta y decimos, bueno, como estamos muy implicados, sabemos que pasa por aquí y que hay cosas que no hacemos bien. ¿Qué tenemos que hacer mejor? Oye, pues tenemos que adaptarnos al usuario, tenemos que hacérselo más cómodo, tenemos que hacer que alguien no esté esperando, sino que sea capaz de programar su viaje sin que tenga incertidumbres. Tenemos que ser flexibles. Sí, esos retos la verdad es que los tenemos que afrontar y son difíciles. Y poco a poco vamos introduciendo tecnologías, porque también el transporte público, y aquí tengo grandes compañeros que lo saben bien, es tecnológico. Parece que los autobuses son viejos, pero bueno, detrás de un autobús y con un autobús hay bastante tecnología. Seguramente no solo sea la solución el autobús y el metro, y tendremos que combinar varios servicios para adaptarnos mejor a la demanda. Nosotros como MT tenemos una gran oportunidad, porque nosotros ya no solo somos autobuses, no somos la EMA, la empresa municipal de autobuses, somos la empresa municipal de transportes. Gestionamos la grúa, que es muy necesaria para la movilidad. Yo creo que los coches voladores seguramente también habrá que sancionarlos en algún momento. Pero el sistema de bicicleta pública, aparcamientos, y decimos, oye, si le tenemos que dar una solución integral a estas personas para que elijan moverse con nosotros porque les resulte más eficiente que moverse de otra manera, tendremos que adaptarnos a sitios donde no solo pase la línea de autobús, y entonces tendremos que hacer que sea fácil ir con tu coche lo mismo a un aparcamiento intermodal, y con el mismo ticket que has sacado ya te puedes montar en el autobús y luego en la bici, y eso lo has hecho desde tu casa con el móvil y programado al milímetro sin tener que estar improvisando y encontrándote tirado, y ahí nos vamos esforzando poco a poco. Y para poneros un ejemplo de cómo lo estamos aterrizando, yo creo que en Madrid, en esta aproximación a ese vehículo individual, más moderno y cómo conjugarnos con nosotros, os voy a poner el ejemplo del sharing, ¿no? El sharing, ya lo sabéis, en Madrid hay, no sé si ya 4 o 5 car sharing,
plataformas de coche compartido, también hay motosharing, también hay bicisharing, hay mucho sharing. Y lo que uno dice, yo aquí digo, seguro que eso es bueno, porque hay sitios de la ciudad donde la red, por ejemplo, nuestra de metro no es muy buena y la red de MT tampoco. Y digo, pues si ahí hay alguien, un autobús vacío no es eficiente, no es bueno. Un metro vacío ya, ¿para qué hablar? Digo, mira, ahí es donde el sharing nos puede echar una mano, o ahí la bicicleta nos puede echar una mano. Que vaya a esas zonas de baja densidad y alimente donde nosotros somos eficientes y en un tú a tú nos complementemos y sepamos entendernos de una buena manera, ¿no? Y además todos los estudios te dicen, oye, donde hay sharing crece el uso del transporte público. Y dices, vale, me lo creo, vamos a apostar por eso. ¿Y cómo hemos apostado por eso? Pero, por cierto, y seguiremos apostando por ello, pero vamos a hacer una reflexión de si hace falta dejar que las cosas pasan o es bueno un poquito de planificación. Esto se ve fatal y esto tampoco tiene puntero. Lo mismo es que no tiene. Ahí lo que te dice es que en el centro de la ciudad el 75% de los coches, de los viajes son en transporte público, solo el 25% utiliza coche, en lo que es dentro de la almenda central. Eso se iguala en lo que llamaríamos la periferia, ¿no? entre la M30 y el límite de la ciudad, y decrece mucho cuando ya te sales fuera de la región. Y algo parecido a nivel regional, no quiero insistir porque me han sacado la amarilla, lo tendríamos ahí. Entonces dice uno, lo tengo muy claro. Tenemos una de las mejores ofertas de transporte público de toda Europa y del mundo dentro de la M30, no somos tan buenos y por eso no nos eligen fuera de la M30. Y ahí van a venir estos nuevos compañeros a ayudarnos. Y nosotros nos entenderemos con ellos. Defecto planificación, es como uno se imagina la vida, ¿no? Ahí es donde está el coche, el car sharing, dentro de la M30, donde claramente colaboran con nosotros, ¿no? Ironía. Ahí es donde está el motosharing, en el mismo sitio, todos juntos, ahí, donde haya sobreoferta, y ahí es donde están todos juntos. Esto es una campaña de Car2Go que a mí me parece un poquito, me da a entender como que no hace falta, ¿no?, que haya una red de metro en la ciudad. No sé si ellos están dispuestos a movilizar 1 millón de coches de Car2Go para que no haga falta la red de metro. Cuidadito con los peligros que estamos corriendo. Y nosotros con esto, os decía que iba a ser bipolar, no queremos decir que el sharing es malo. Queremos decir que quizás cada uno tiene que estar donde es más eficiente. Y con esa clara vocación, pues os vengo a contar una de las cosas que estamos haciendo para ser nosotros mejores, que es entendernos con el sharing. Y es lanzar una aplicación donde no solo un ciudadano de Madrid pueda tener todos estos servicios, que ya he dicho que van por camino de 12 o 13, y no tener que entrar en cada una de las aplicaciones, sino poderlo tener en una sola y además poder también tener cómo se compatibiliza eso con el transporte público para que su toma de decisiones sea la mejor posible para él y la mejor posible para el conjunto de la ciudad. Aquí nosotros sí que nos imaginamos a todos juntos, pero a todos y a cada uno donde mejor lo sabe hacer. Ahora mismo esta es la penetración de aplicaciones que hay en nuestra ciudad. La app que más se utiliza es la nuestra y nosotros lo que estamos diciendo es, vale, esto es un ecosistema de movilidad, vamos a intentar, esto que decimos tanto del Mobility as a Service, empezar a hacerlo una realidad. Pero empezar a hacerlo una realidad también, yo creo, desde una forma coherente y articulada. Y con esto, que simplemente os quería comunicar como que todo tiene sus luces y sus sombras y que nosotros estamos a favor de las luces para todos. Muchas gracias.